detalle lo que está sucediendo con el tema transporte. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante, Pablo, con el tema de los beneficios que traía la tarjeta SUBE? ¿Continúan, no continúan? En Nación dicen que sí. Es importante aclarar que esto es un conflicto político. Un conflicto político viene de muchas gestiones, no solamente de esta, de quién se tiene que hacer cargo del transporte en el AMBA. Es un tema de nación, es un tema de provincia, es un tema de la Ciudad de Buenos Aires. Y en esa pelea estamos. Hubo un problema con el gobierno de Alberto Fernández, con la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la pelea con Horacio Rodríguez Larreta, entre Alberto y Larreta. Ahora el problema es, por un lado Milei, el gobierno de Milei, por otro lado el gobierno de Axel Kicillof, por otro lado el gobierno de Jorge Macri. Desde la Secretaría de Transporte lo que dan cuenta es que se venía negociando, se venía hablando, se venía explicando que esto iba a suceder y que provincia había aceptado hacerse cargo del costo, que estiman en 70.000 millones de pesos, para justamente compensar ese dinero, y que de repente políticamente salieron a decir que no. Con lo cual, ¿quién es? Digamos, que dice que no. Por eso digo, Nación dice, teníamos todo arreglado con la provincia de Buenos Aires, iban a tener que poner no tanta plata, hubo un acuerdo y por algún motivo salen a instalar que nosotros, los de Nación, sacamos la red SUBE y eso es falso. Sí. No es real eso. Eso dice Nación. Provincia de Buenos Aires dice, mirá, hasta ahora me pagabas, el beneficio lo pagaba la Nación y lo dejaste de pagar. Por lo tanto, es un problema de Nación. Ahora, volvamos... No es mío. Claro. A ver, acá tenés... Lo mismo plantea Ciudad, Lo mismo plantea Ciudad. La Secretaría de la Nación, o sea, Secretaría de Transporte de Nación, Ciudad por un lado y provincia por el otro. Ahí se define lo que llama el área metropolitana. Claro, hay transporte que cruza las jurisdicciones permanentemente. Bueno, entonces, los que cruzan las jurisdicciones, el transporte que individualmente cruza, la línea 60, ¿sí? Que sale de Escobar, pasa por Tigre y llega a la Ciudad de Buenos Aires, esa sigue siendo nacional. ¿Se entiende? Claro. O sea, con esa no vas a tener ningún problema porque está muy claro, esa es nacional. No es ni de provincia, porque pasa por la Ciudad de Buenos Aires, ni es de ciudad porque pasa a la provincia. El tema, Pablo, es cargarle a la gente la responsabilidad de que tengan que saber eso. Y por otro lado, por ahí es bueno que vuelva a explicar el tema del sistema del boleto integrado, para que se pueda entender, porque hay gente... es muy poco factible que haya alguien que se tome solamente un bondi, vaya y vuelva al trabajo con un colectivo. Sí. Hay mucha combinación de transporte, incluso entre colectivos y subte, ¿no? Dentro de la propia ciudad, hacia los márgenes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Vos pagás con esto? Sí. Con la SUBE, ¿sí? Te tomás el bondi en tu localidad, tu bondi zonal, el 505, por ejemplo, ¿sí? Te lo tomás y pagás el 100% de ese boleto. Te subís a un transporte después, haces un transbordo en un transporte nacional y tanto hoy como en adelante también va a seguir sucediendo, vas a pagar el 50% del boleto. Te tomás otro más. Sí. Vas a pagar el 25% del boleto. Eso es la red SUBE. ¿Qué es lo que va a pasar en adelante? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si tu primer medio de transporte es nacional, al revés, a la vuelta, volvés del laburo, te tomás el tren y después te tomás el 505, ahí no vas a tener el descuento. ¿Por qué? Porque provincia no paga esto y Nación dice yo ya no lo pago más. Quiero volver a escucharlo a Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, porque como bien explica Pablo, ¿sí? Ahí vemos imágenes de lo que iba reportando Fabi Rubino hace algunos minutitos, el humor de la gente, todo lo que esto genera. Ya hay que decir que la suba de las tarifas de transporte ya empieza a generar un costo para cada una de las personas que tiene que asumir ese costo, lógicamente, para ir a trabajar. Ahora, a todo eso hay que sumarle que tienen que ayudar a la gente a que pueda saber si se puede o no usar el sistema boleto integrado. Insisto con esto, las líneas nacionales van a seguir funcionando. Las que son de la provincia de Buenos Aires, parece que no, que había una negociación en curso, parece que no llegan a poder solventarlo, y lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay una serie de líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires, que son la 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, y así, 31 líneas de colectivo, que si vos
haces el transbordo, ahora, no vas a recibir el beneficio. Recién, Pablo, esto es político, pero esperá, déjame escucharlo a Bianco, ¿sí? A propósito de qué dice provincia de Buenos Aires, si hay alguna declaración del secretario de Transporte de Nación Mogeta, pongámosla al aire, Pablo, ¿sí? Sí. ¿Qué dice Bianco? A ver. El ministro de Transporte, Jorge Donofrio, fue notificado la semana pasada por parte del secretario de Transporte de la Nación, Francisco Mogeta, que a partir del mes de septiembre se iban a eliminar los subsidios que lleva adelante el Gobierno Nacional para el financiamiento del llamado boleto integrado, que es el boleto de transporte que toman obviamente los bonaerenses que justamente tienen que tomar más de un transporte para llegar a su destino, a su trabajo, etcétera, en el transcurso de 2 horas. Ya nos anunciaron que eso se va a eliminar, que el Gobierno Nacional lo va a eliminar y por lo tanto eso va a tener un impacto económico muy grande sobre la provincia de Buenos Aires y puntualmente sobre el bolsillo de los bonaerenses. Estimamos en principio que ese impacto mensual va a ser de 5.000 millones de pesos que van a ahora tener que sufragar los pasajeros que tomen este boleto. Brevemente, se trataba de, como dije recién, del subsidio que se da al segundo, tercero y eventualmente algún transporte más que tomen las personas cuando se dirigen a su trabajo en un transcurso de 2 horas. El primer boleto se pagaba con tarifa plena, el segundo boleto al 50% y el tercero, y a partir del tercero se pagaba el 25%. A partir de ahora, de acuerdo a la eliminación del subsidio por parte del Estado Nacional, los pasajeros van a tener que pagar el boleto pleno tanto en el primero como en el segundo, como en el tercero, lo que va a impactar muy fuertemente en el costo para moverse. Bueno, hasta ahí Bianco. Ahora, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Nación, ciudad, provincia? Todos tienen razón, la realidad es que el que lo paga es el usuario. Todos tienen razón, pero la obligación de un dirigente político frente a un conflicto de este tipo es ponerse de acuerdo. Todos tienen razón. Por supuesto que Nación dice, ¿y por qué yo voy a pagar el subsidio a un colectivo que circula por la Ciudad de Buenos Aires o por la provincia de Buenos Aires? Háganse cargo ustedes. Y Ciudad dice, pero escúchame, lo venías pagando. Claro. Hasta la Constitución dice que no se puede hacer transferencia de servicios sin asignar los fondos respectivos. Entonces, requiere una negociación política. Ahora, si uno piensa en quiénes tienen más voluntad de diálogo político y quiénes menos, y la historia de este gobierno muestra que por lo menos no tiene demasiada voluntad de dialogar y menos con la oposición. A ver, alguien del área de transporte off me dice, claro, hablan como si uno tomara un tren, un colectivo nacional y no se podría tomar con la red SUBE, cosa que no es así. Por eso, sí, lo dijimos 500 veces. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar. Vas a tener el descuento si te tomás como segunda línea. O sea, vos te tomás el tren. Tren es nacional, ¿está claro? Sí, sí. Vos te tomás el tren. Después te tomás el 505. Bueno, ahí, de acuerdo a este nuevo esquema, provincia... Tren nacional y 505, o sea, tren, transporte nacional, sí. 505, jurisdicción provincial, ¿te opera el boleto integrado o no? No, pero ahí estamos en un problema, entonces. Ahí no. Porque alguien pone la... Digo, si combinás transporte nacional... Podés usar la SUBE. Vas a pagar la tarifa plena. ¿Por qué? Porque el que tiene que hacer el descuento es el segundo. El que vos hiciste el transbordo. Bianco dice, yo no lo hago. Bianco dice, yo no lo pago. Chao. Si lo pagaba Nación hasta ahora, que lo pague Nación. En cambio, si me tomo el 500... Es tan complejo que hasta... Quizás por error, digamos, administrativo, puede ser que algunas cuestiones sean diferentes, pero digo... Dame una placa con la cantidad de líneas de colectivo, vas a ver esto, porque es ahí donde vos decías, Pablo, temprano, mirá, dentro del área metropolitana de Buenos Aires... Ahí está, estas las tenés. Todas estas, vos te tomas... Área metropolitana, ¿qué significa? Te lo digo, significa, no es ni de ciudad ni de provincia. Se hace cargo Nación. Entonces, todas esas líneas... Vos te tomás el tren y te tomás cualquiera de estas y vas a seguir recibiendo el subsidio del 50% o el 25% según lo que te corresponda. Ahora, si te tomás otras, sí. No. Si te tomás las que van solamente por la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo la línea 12, sí. ¿sí? En ese caso
en ese caso vas a perder el subsidio. Bueno, ¿me esperás un minutito? Ya volvemos, rearmamos la...